Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de buena energía. Hoy les traigo un tema que de verdad me tiene sin palabras. Vamos a hablar de algo que ha causado un revuelo tremendo, una situación que ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, con una mezcla de asombro y una emoción que todavía estoy procesando. Sí, estoy hablando de esa demostración tan inesperada de Demet Özdemir. Y créanme, cuando digo inesperada, me refiero a algo que realmente nos ha sacado de nuestro asiento. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una telenovela, pero de la vida real. Y si aún no son parte de esta familia, los invito de corazón a que se suscriban al canal. Es súper fácil, solo tienen que picarle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Sería un placer tenerlos con nosotros. Así que, ¿por dónde empezamos con este torbellino de emociones? La verdad es que cuando uno sigue de cerca a figuras públicas como Demet Özdemir, uno espera ciertos tipos de noticias, ¿no? Ya sea sobre sus proyectos, su vida personal, o alguna que otra aparición pública. Pero esto ha sido diferente. Ha sido un golpe de efecto, una revelación que nos ha hecho cuestionar muchas cosas, y sobre todo, nos ha llenado de esa chispa que hace que la vida sea interesante, la sorpresa. Y es que a veces la vida nos regala estos momentos en los que vemos a alguien que admiramos, que conocemos por su trabajo, mostrar una faceta totalmente nueva, algo que simplemente no esperábamos. Y cuando esa faceta es tan genuina, tan impactante, tan real, pues es inevitable sentir esa conexión, esa emoción. Para aquellos que quizás no estén tan al tanto de lo que ha sucedido, permítanme ponerlos un poco en contexto. Sin entrar en detalles que puedan ser innecesarios o invasivos, lo importante aquí es la reacción, el impacto. Demet Özdemir, una actriz que hemos visto brillar en tantas producciones, conocida por su talento, su carisma y su belleza, ha protagonizado recientemente un evento, una acción, una demostración, que ha sido calificada por muchos como totalmente inesperada. Y cuando la gente dice inesperada, no se refieren a algo pequeño, algo trivial. Se refieren a algo que ha traspasado las barreras de lo habitual, algo que ha tocado la fibra sensible de su audiencia y del público en general. Imaginen la escena. Uno está en su rutina, quizás viendo las noticias, revisando las redes sociales, y de repente ¡boom! Te encuentras con algo que te detiene en seco. Algo que te hace decir, ¿en serio está pasando esto? Esa es la sensación que ha generado esta demostración de Demet. Y lo más fascinante de todo es cómo ha sido recibida. No ha sido una reacción tibia, no ha sido un simple «ah, qué bien». Ha sido una ola de comentarios, de análisis, de admiración e incluso de debate, todo girando en torno a la autenticidad de lo que se ha mostrado. Lo que me conmueve profundamente y creo que es algo que muchos comparten, es la valentía que implica mostrarse vulnerable, mostrarse real en un mundo que a menudo valora la perfección y la imagen impecable. Y cuando esa vulnerabilidad se traduce en una demostración de fuerza, de convicción, de una verdad interna que emerge, pues es ahí donde nace esa emoción tan especial. Es como si de repente viéramos una faceta oculta, pero que siempre estuvo ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y ese momento, al parecer, ha llegado. Piensen en ello desde la perspectiva de alguien que sigue la carrera de Demet. Hemos visto su evolución como artista, hemos sido testigos de sus éxitos, de sus desafíos. Y ahora presenciamos algo que va más allá de la pantalla. Es una expresión de algo más profundo, algo que resuena con la experiencia humana universal. Y cuando esa expresión viene de alguien a quien admiramos, el impacto es aún mayor. Es como si nos diera permiso a nosotros también para ser más auténticos, para mostrar nuestras propias verdades, nuestras propias vulnerabilidades, nuestras propias fortalezas. Esta demostración ha sido como un recordatorio de que detrás de las luces, detrás de los personajes, hay personas con sentimientos complejos, con experiencias que los moldean. Y cuando esas experiencias se manifiestan de una manera tan clara y conmovedora, pues es difícil no sentirse conmovido. La gente se ha sentido identificada, ha sentido empatía, ha sentido esa conexión humana que tanto anhelamos en un mundo a veces tan distante. Y eso, mis amigos, es algo muy poderoso. Personalmente, al ver y leer sobre lo que ha ocurrido, sentí esa punzada en el pecho, esa sensación de que algo importante estaba sucediendo. No es solo una noticia más en el mundo del espectáculo.
Es algo que invita a la reflexión. Nos hace pensar en la presión a la que están sometidos los personajes públicos, en la importancia de la autenticidad. Y en cómo a veces las cosas más inesperadas son las que nos tocan más de cerca. Y aquí viene la parte que me gustaría que exploráramos juntos. ¿Qué es lo que hace que una demostración sea inesperada? ¿Qué elementos entran en juego para que algo así nos deje sin palabras? Creo que tiene que ver con la ruptura de expectativas. Demet Özdemir como figura pública tiene una imagen construida, una percepción pública. Y cuando esa percepción se ve desafiada por una acción o una expresión que va en contra de lo esperado, ahí es donde nace la sorpresa. Pero no cualquier sorpresa, sino una que genera una reacción emocional profunda. Por ejemplo, si de repente vemos a un actor conocido por sus papeles dramáticos participando en un show de comedia muy absurda, podría ser inesperado, pero quizás no nos genere la misma profundidad de emoción que ver a alguien mostrar una fortaleza inquebrantable ante una adversidad, o una profunda compasión en un momento crítico. Lo que Demet ha demostrado, por lo que he podido entender y lo que ha resonado tanto, va en esa línea de lo profundo, de lo genuino, de lo valiente. La emoción que he sentido es una mezcla de admiración por su valentía y una profunda sensación de que estamos presenciando algo real, algo que no está guionizado ni fabricado. Es la belleza de la espontaneidad, de la verdad que se abre paso. Y cuando esa verdad se presenta de una manera tan contundente, pues es imposible no sentirse conmovido. Es como si por un instante se rompiera la barrera entre el personaje público y la persona real, y nos permitiera ver un atisbo de su esencia. Y es precisamente por eso que digo que me deja sin palabras. Porque no hay mucho que añadir o quitar. La demostración habla por sí sola. Es una manifestación de algo que es difícil de explicar con meras palabras, algo que se siente más que se piensa. Es ese momento en el que solo puedes asentir, con una sonrisa en la cara o con una lágrima en los ojos, y simplemente sentir. Sentir la fuerza, sentir la autenticidad, sentir la conexión. En un mundo saturado de información, de apariencias, de lo que se supone que debemos ser, encontrar momentos de genuina humanidad es un regalo. Y la demostración de Demet Özdemir ha sido, para muchos, ese regalo. Ha sido un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la autenticidad, en la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo espera algo diferente. Imaginen cuántas veces nos hemos sentido obligados a encajar en moldes, a seguir caminos preestablecidos. Y cuando vemos a alguien romper esos moldes de una manera tan elegante y poderosa, pues es inspirador, ¿verdad? Es como un faro de esperanza, una señal de que la autenticidad es posible, y más aún, es admirable. Lo que me intriga es la reacción de la gente. Los comentarios, los debates, las interpretaciones. Cada persona ha conectado con esta demostración de una manera única. Algunos se han sentido inspirados a ser más valientes en sus propias vidas, otros han admirado su resiliencia, y muchos simplemente han sentido esa conexión humana tan deseada. Y esa diversidad de reacciones es, en sí misma, una demostración del poder de lo que ha ocurrido. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es la del valor de la autenticidad. En un mundo que a menudo nos empuja a ser algo que no somos, ser fiel a uno mismo es un acto de revolución. Y cuando esa autenticidad se manifiesta de una manera tan clara y poderosa, pues es algo que merece ser celebrado. Esta demostración de Demet Özdemir no es solo una noticia pasajera. Es un momento que invita a la reflexión sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias vidas, sobre lo que realmente valoramos. Es un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la fuerza interior, en la capacidad de ser uno mismo sin miedo. Y esa es una lección que creo, todos podemos aplicar en nuestro día a día. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por esta sorprendente demostración. Como ven, hay mucho que desgranar, mucho que sentir, y sobre todo, mucho que admirar. Lo que Demet Özdemir nos ha regalado es un momento de pura autenticidad, una chispa que enciende la emoción y nos recuerda la importancia de ser verdaderos. Así que, resumiendo, hemos hablado de la sorpresa que ha generado esta inesperada demostración, de la valentía que implica ser auténtico y de la profunda emoción que esto nos ha provocado. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Su presencia aquí y su interés es lo que hace que este canal sea especial. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Qué les pareció esta demostración? ¿Qué emoción les provocó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, porfa, no olviden darle un buen me gusta. Ayuda muchísimo al canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Unan a esta increíble comunidad y activen la campanita para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Un abrazo enorme.